¿Qué sucede cuando alguien más es invitado a cuidar a los niños? Alguien que no sabe mucho de lo que ocurre en casa, de los ruidos, de las manías de sus habitantes. Alguien que podría ser más receptivo a lo que los pequeños tienen que contar, a lo que ellos ven en la oscuridad de la noche. Te traemos 5 relatos ocurridos a cuidadores y niñeras, haciendo un conteo para llegar hasta el más espeluznante. Experiencias que van desde aquella niña que no se atreve a probar la comida que le sirven, hasta el amigo imaginario que altera la rutina de la familia. Siéntate, apaga las luces, ponte audífonos y que venga la oscuridad. En el número 5, una estudiante decide tomar una siesta mientras llega la mamá de los niños. El incendio. Tengo 28 años y bastante experiencia cuidando niños, enfermos y adultos mayores. Pagué mis estudios trabajando como niñera y actualmente soy enfermera. Supongo que siempre he llevado el cuidado y la asistencia en la sangre. Cuando tenía 19 años me sucedió algo que jamás olvidaré. Una tarde de viernes me llamaron para pedir mis servicios. Era la primera llamada que recibía de un anuncio que había pegado en la universidad, en los pasillos de la facultad. Me pedían que me quedara a cuidar a los niños toda la madrugada. Los padres habían prometido llegar por ahí de las 5 de la mañana. Esa era la primera vez que me tocaba cuidar a alguien lejos de mi casa. Afortunadamente ellos agregaron un dinero extra por la cuota de traslado y porque no acostumbro quedarme más allá de las 11 de la noche en casas ajenas. Los niños que me tocó cuidar en aquella ocasión eran bastante obedientes. A las 9 de la noche voluntariamente se subieron a sus habitaciones y dejaron de hacer ruido. Les pedí que dejaran abiertas las puertas para poder asomarme con frecuencia en la madrugada, para vigilarlos. Sabía que tendría que permanecer despierta toda la madrugada, así que prendí la televisión con un volumen bajo y así me mantuve para poder escuchar algún ruido proveniente de la planta alta. Desde la hora en que se subieron hasta las 3 de la mañana no hubo novedad alguna. En aquel entonces estaba en los primeros semestres de la carrera, por lo que la escuela me tenía muy cansada. Intenté mantenerme despierta, pero en un momento, sin más, cerré los ojos y me perdí en un profundo sueño. No creo que haya estado dormida por mucho tiempo cuando sucedió. Se abrió la puerta de la entrada de manera abrupta y azotándose. En ese momento me desperté. Me incorporé rápidamente para ocultar que me había quedado dormida. La mamá de los niños entró corriendo hasta la sala. Gritaba, estaba aturdida. Se paró frente a mí y me dijo que había un incendio. La casa de al lado se estaba quemando. Me pidió que subiera corriendo por los niños para sacarlos de la casa y ponerlos a salvo antes de que el fuego se propagara a esta residencia. Los niños estaban despiertos cuando entré a sus recámaras. Bajé con ambos envueltos en frazadas. El menor iba en mis brazos y el mayor venía tras de mí agarrándome de la bolsa trasera del pantalón. Salimos de la casa corriendo. Afuera hacía bastante frío.
La neblina había descendido y en ese momento cubría las calles. El más pequeño empezó a llorar y el otro me abrazó apretándome fuerte. Cuando subí por ellos no les dije para qué los estaba sacando de su casa. Sería buen momento para hacerse esa pregunta. Ni la casa de al lado, ni ninguna otra casa en la calle se estaba incendiando. Nuestros alrededores lucían bastante tranquilos y silenciosos. Eran las 3:30 de la madrugada. La mujer que había entrado a la casa anunciando el incendio ya no se veía por ninguna parte. Ella no era la madre de los niños. Inmediatamente volvimos al interior de la casa. Ellos estaban muy asustados por lo que acababa de suceder, por lo que fue imposible que pudieran volver a dormir. Para tranquilizarlos, los acosté en la misma cama y les conté un par de historias. El menor se quedó dormido luego de unos minutos. El mayor se esperó hasta ese momento para contarme que hace muchos años la casa de al lado había sido consumida por un feroz incendio en el cual murió una familia. Tal y como se había pactado, la mamá de los niños llegó a las 5 de la mañana. Cuando ella entró por la puerta, me encontró sentada en el sillón de la sala, con mis cosas preparadas y listas para irme de esa casa cuanto antes. A esta joven no le están pagando para quedarse dormida, ¿o sí? El número 4 se lo ganó Melissa. Una joven es despertada de madrugada para que vaya a casa de su pequeño primo a cuidarlo. Un niño al que no había visto en más de 4 años. Hora de jugar. No había estado en casa de mis tíos más de un par de veces hace muchos años. La lujosa residencia se encuentra del otro lado de la ciudad, en la zona encumbrada. Los padres del niño, hermanos de mi mamá, tuvieron que tomar un vuelo de urgencia. Uno de sus negocios fuera del país necesitaba atención inmediata. 3 horas antes de abordar el avión, llamaron a mi casa. Un taxi me esperaba en la calle. Querían que fuera inmediatamente a cuidar a su hijo. Dejaron sus llaves con el portero y un par de billetes como pago. Estarían fuera toda la madrugada y prometieron regresar por la tarde. Cuando entré a la residencia, todas las luces estaban encendidas. Eran las 3 de la mañana y el niño debería estar dormido. Subí las escaleras sigilosamente tratando de no hacer ruido alguno. La casa es enorme. Tuve que abrir varias puertas en el corredor antes de encontrar la habitación del pequeño. Luego de varios intentos, la hallé. Era la única recámara con las luces apagadas. No estaba muy oscuro, pues en una esquina había una pequeña lámpara de juguete encendida, proyectando aviones en el techo y las paredes. Caminé hacia la cama del niño para asegurarme de que estuviera durmiendo, pero no lo encontré bajo las sábanas. Joaquín, el pequeño de 6 años, estaba parado frente a la ventana. Una enorme ventana que iba desde el piso hasta el alto techo, las cortinas abiertas de par en par, y a través del cristal entraba un poco de luz. Lo llevé a su cama. Lo acosté y puse un cobertor encima de él. Estuve sentada a su lado un rato hasta que por fin se quedó dormido. Cuando me levanté de la cama, inmediatamente abrió los ojos y me dijo que no podía irse a dormir sin antes tomar un vaso de leche. Juntos bajamos a la cocina.
Él se sentó a la mesa mientras yo batallaba para encontrar un vaso entre todos los cajones. Cuando el niño terminó de beber su vaso de leche, se levantó y se paró frente a la ventana del comedor. Mientras yo ponía las cosas en su lugar, noté que él permanecía inmóvil y con la vista concentrada en el patio. Desde afuera se oyó un silbido. Se escuchó varias veces. Dejé lo que estaba haciendo y lo fui a buscar al comedor. El niño ya no estaba donde lo había dejado. Subí corriendo a la recámara y nuevamente lo encontré asomado por la ventana. Me asaltó la duda y me pregunté qué era lo que el niño miraba con obsesión. En el patio de la casa, parado bajo la luz de un pequeño reflector que iluminaba el pasto, se encontraba un hombre. Un hombre con el rostro pintado de blanco y una nariz de payaso. Me llevé la mano a la boca. No grité para no asustar al niño, pero inmediatamente tomé mi teléfono celular. No supe a quién llamar primero, si a sus padres o a la policía. Salí de su habitación y bajé con la intención de cerrar bien las puertas. El niño iba atrás de mí y me alcanzó en el corredor. Me miró a los ojos, me tomó de la mano y me dijo: «No te asustes, el payasito solo quiere jugar con nosotros». Llamé a la policía, pero no encontraron a nadie dentro de la propiedad. Ni siquiera estaban forzadas las puertas. No había evidencia que indicara que alguien había entrado al patio. Sin embargo, el niño lo vio. Yo lo vi. En la tercera posición, un grupo de niños viajan por parte de la escuela a una locación remota. El retiro. En el tercer año del bachillerato es requisito presentar el servicio social para obtener las últimas calificaciones. La escuela es religiosa y el servicio social que realizan los estudiantes del último año únicamente puede ser en misiones o retiros. Me tocó asistir a un retiro de los alumnos de tercer grado de primaria dentro de la misma institución en la que estudiaba. Nos mandaron muy lejos, a una finca construida ex profeso para ese tipo de actividades, para las dinámicas, los rezos y todas esas cosas que se hacen en un retiro espiritual. Nadie iba en plan de vacacionar. El horario era muy estricto y a las 6 de la mañana los niños ya tendrían que estar levantados y bien vestidos para comenzar el día. A mí me tocó asistir y ayudar en la cocina. Para las 6 de la mañana, el desayuno ya debería estar listo. En punto de esa hora, se hizo una fila de niñas y niños afuera del comedor. Aprovechando que todos estaban formados en espera de entrar a desayunar, los conté para determinar cuántos platos tendría que servir. 25 niños esperaban aún somnolientos por la señal para ingresar al comedor. Ya sentados a lo largo de una extensa mesa, todos se dispusieron a comer. Ellos tendrían tan solo 30 minutos para terminar el desayuno. El horario no era nada flexible. Cada actividad tenía un tiempo estricto a cumplir. Serví el primer plato. Todos comieron menos una de las niñas. Ella, sentada al extremo de la mesa, solo contemplaba los alimentos sin siquiera dar bocado alguno. A nosotros nos habían prohibido hablar con los niños, los profesores, mientras desayunaban en otra sala. Cuando retiré los platos de la mesa, el único que regresó intacto a la cocina
fue el de la niña. Inmediatamente servimos el segundo plato. Esta vez la porción era menos abundante. Sin embargo, la niña tampoco probó la comida. Nuevamente su plato regresó completo y sin tocar a la cocina. Para terminar, se le sirvió un pequeño postre en diminutos platos. Pensé que eso probablemente abriría el apetito de la pequeña. Cuando terminé de colocar los platos en la mesa, regresé a la cocina. Tras de mí, uno de los niños me alcanzó. Llevaba en las manos el platito de postre. Me lo entregó y me dijo: «A ella no le des, esa niña está muerta». Me quedé a medio camino, totalmente desconcertado. Mientras tanto, el otro niño regresó al comedor a terminar su desayuno. De vuelta a recoger los platos, ya no volví a ver a la pequeña, a quien yo estaba seguro de que había visto sentada al final de la mesa. A mediodía le pregunté a los profesores cuántos niños habían llegado a la finca. Me respondieron que 24 y no 25 como los había contado en la mañana. Alguien dígale a este hombre que los muertos no comen postre. Poco a poco nos vamos acercando al final. Papá se ha ido. Nunca había entrado a una casa en la que se llevara la pulcritud al extremo. Ahí cada cosa tenía un sitio. Jamás había algo fuera de su lugar. Ni siquiera una pequeña hendidura en algún mueble o una diminuta mancha en la pared. Si me preguntaran, parecía que en esa casa no vivía nadie. Y eso parcialmente era cierto. La familia se la pasaba todo el día en el templo. El padre era una figura muy importante para la comunidad religiosa de aquella zona. En esos días yo vivía en una pequeña ciudad y estaba juntando dinero para irme a la playa con mis amigos. Cualquier trabajo era bien recibido. Mi madre iba al templo y ahí conoció a esa familia. Ella me recomendó. La esposa del ministro me dijo que desde que se casaron, ninguno de los dos había pasado la noche fuera de casa, mucho menos ahora que tenían un hijo. La ocasión, una gran invitación de la congregación lo ameritaba. Estarían fuera un día únicamente. En cuanto llegué, Enrique, el niño que estaría cuidando, se encerró en su recámara tan pronto se fueron sus padres. Cerró con llave la puerta y después de eso no supe más de él. No me quiso abrir por más que supliqué tocando la puerta. Estuve sentada afuera de su habitación por varias horas. Del interior no venía ruido alguno, hasta ya tarde. Como a las 11 de la noche, un estruendo me hizo saltar del piso. Algo grande se había quebrado adentro. Cuando miré hacia la habitación, vi la puerta abierta. Entré y encontré todo fuera de su lugar. Había trozos de madera en el piso. Pedazos de un espejo brillaban en el suelo. Preocupada y en mi desesperación bajé a la azotehuela por una escoba y un recogedor. Enrique ya no estaba en su cuarto cuando volví. Me preocupaba la precisión con la que sus padres mantenían el orden de la casa y cómo era posible que se hubiera roto en minutos. Mientras recogía los fragmentos de vidrio, algo tronó en la sala. Enrique había destrozado algo más. Bajé alarmada y lo encontré sentado a mitad de la estancia. En minutos había logrado descolgar de la pared decenas de cuadros religiosos, santos y cruces de madera. Me agaché y lo vi a los ojos. La desesperación y el miedo se notaban en mi mirada. Aún así fingía estar tranquila.
Inhalé profundamente y le pedí al pequeño Enrique que se fuera a dormir, que dejara de ocasionar desastres. Entonces, una voz que salió detrás de él y que no era la de un niño, me dijo: «Ahora que papá no está, Enrique tampoco está». Me levanté asustada y retrocedí unos pasos. Cuando sus padres volvieron, no se veían para nada asombrados del caos que reinaba en la casa que habían dejado impecable. Esa era la razón por la cual jamás dejaban a Enrique a solas. Conocían bien a su hijo. Si tan solo me hubieran dicho. La experiencia que ha quedado en primer lugar es para la que más se nos quedó grabada en la mente. La casa del árbol. Tan pronto como se terminó el ciclo escolar, mi madre ya me había conseguido un trabajo de verano: cuidar niños. Pasó la voz con las mamás de las amigas de mi hermanita. El siguiente lunes, después de mi último día de clase, sería mi debut como niñera. Me mandó mi madre a casa de 3 niños cuyos padres se iban a trabajar desde temprano. Llegué a las 7 de la mañana. Los pequeños aún dormían. Esperé en la cocina. Desayuné ahí mismo. Antes de las 8, los 3 niños ya estaban corriendo en la sala y el patio. Su madre había dejado una nota con las actividades que ella esperaba que completáramos mientras no estaba. Dejó instrucciones para la comida, para cuánto tiempo podrían estar jugando en el patio. Incluso restringió las horas que pasarían frente a la televisión. Cuando los adultos regresaban por la noche, sus hijos ya habían jugado durante varias horas en el patio, por lo que los encontraban cansados y la mayoría de las veces dormidos. Una tarde, escuché a los 3 niños hablando de la casa del árbol. Estaban teniendo una discusión sobre quién debería subir y quién no. Me quedé largo rato escuchando sus fantasías. En la noche, cuando me despedí, pasé por el patio de su casa. Efectivamente había una casita en uno de los árboles más robustos del jardín. Ese árbol estaba muy cerca del límite con las otras casas. Incluso invadía un poco de la propiedad de al lado. La casita estaba parcialmente destruida y además no tenía escaleras para poder llegar a ella. Al día siguiente los niños, después de la comida, salieron a jugar al patio. Los estuve observando todo el tiempo, pero en una distracción, uno de ellos, el más pequeño, se perdió de mi vista. De pronto se escuchó que lloraba y gritaba. Corrió hacia mí y me dijo que Marianita lo quería morder. Le revisé los brazos, las manos, no tenía ninguna marca. Sin embargo, no dejaba de tallarse la piel de su brazo derecho. A partir de entonces, noté que Marianita siempre aparecía en las pláticas de los niños. El último día que estuve en esa casa, antes de salir le pregunté a los papás por Marianita. ¿Quién era Marianita? Me respondieron con desinterés que ella era una amiga imaginaria que tenían los 3 niños. Me despedí de ellos y salí de la casa. Recuerdo que era de noche y al pasar por el patio miré hacia la casa del árbol. Ahí en lo alto, donde las maderas podridas formaban lo que en algún momento fue una casita de juegos, vi a Marianita. No parecía una niña como ellos la describían en sus juegos. Tenía la cara arrugada, el cabello blanco, canoso. Sus ojos se veían nublados, ciegos. Lo que sí es que tenía la estatura de una niña de 6 años.
Las vacaciones aún no habían terminado, pero yo le rogué a mi madre que no me mandara de nuevo a esa casa. Marianita debió haber sido una niña linda cuando estaba viva. Antes de que te vayas, daremos una mención especial para una historia que encontramos rondando los confines de la web. No me sucedió a mí, pero cuando mi hermana tenía 15 años, un vecino le preguntó por sus servicios como niñera. Aquel hombre además quería saber si ella cuidaba niños más grandes. Ella tenía experiencia incluso con enfermos y personas mayores que necesitaban ayuda. Mi hermana lo ubicaba como el vecino de al lado de la casa de una familia con la que trabajaba 1 o 2 veces al mes. Por ese motivo ella creyó que no habría problema alguno. Cuando mi hermana llegó, el hombre la hizo esperar en la sala. Le dijo que subiría por el bebé. Después de 10 minutos ella se preguntó a dónde había ido aquel hombre. Luego de un rato, el hombre bajó vestido con mameluco, gateando y balbuceando como un bebé. También actuaba como un niño de brazos. Ella se asustó mucho y salió corriendo. Mi padre llamó a la policía y en menos de una semana, aquel hombre había abandonado el vecindario. Mi hermana ahora está casada y tiene hijos, pero se pone muy nerviosa cada que alguien le pregunta si ella conoce a alguien que le pueda cuidar a sus niños. Con esta historia me despido. Te habla Conejo Negro y esto fue Alguien te observa en la oscuridad. Cuéntanos en qué orden hubieras colocado los relatos. Si te gusta este nuevo formato, hazlo saber en los comentarios. Coloca un like, comparte y comenta. No olvides que en esta pantalla te estoy dejando unas cuantas recomendaciones para que sigas escuchando relatos. Buenas noches. Nos escuchamos en unos segundos. Que venga la oscuridad.